Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a 9º grado, titulado Crecimiento y densidad de la población mundial. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. A continuación les comparto las temáticas que componen la presentación que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Y los puntos a tratar a través de la presentación son los siguientes. En primer lugar, vamos a estar hablando de los factores que influyen en el crecimiento poblacional. Asimismo, tocaremos los aspectos referidos a los tipos de crecimiento, divididos básicamente en dos: el natural o vegetativo y el tipo de crecimiento por migración o migratorio. También forma parte de nuestro estudio de esta oportunidad conocer qué factores culturales, sociales, económicos y de política sanitaria influyen en el crecimiento poblacional. También conoceremos la relación que lleva la densidad poblacional con la violencia social. Otro punto importante a tratar es conocer la densidad poblacional, para lo cual vamos a establecer una comparativa entre dos países. También tenemos como estudio la problemática de la población. Hablaremos un poco de los aspectos referidos a la pobreza y el medio ambiente y cómo ambos fenómenos pues tienen una relación directa con lo que es la sobrepoblación. Y por último, estaremos abordando el aspecto referido a la huella ecológica. Es muy común identificar el crecimiento y la densidad poblacional como grandes problemas para el medio ambiente. Sin embargo, el tema no se reduce a la cantidad de la población, sino que en la raíz de la problemática se encuentran otros factores sociales, económicos, políticos, de salud y culturales. Sobre esta temática estaremos profundizando a través de la presente clase de Estudios Sociales y Cívica, como dijimos anteriormente, dirigida al 9º grado. Iniciaremos el desarrollo de la misma hablando un poco, ¿verdad?, sobre factores importantes que influyen de una manera grande para que este fenómeno se dé. Pero pues le vamos a tomar la palabra a la chica y vamos a comenzar. Ok, ahora sí. Arrancamos, ¿verdad?, con lo que es el desarrollo de esta presentación y decía yo, vamos a hablar sobre los factores más importantes que inciden en el crecimiento de las poblaciones. Y tenemos en primer término que hablar sobre lo que es la natalidad, la cual está relacionada con los nacimientos que se dan en la población. También otro factor es el de la mortalidad, el cual está relacionada con las defunciones. Y como tercer factor tenemos los movimientos migratorios. Y ahí lo tenemos ilustrado a través de imágenes. Hablemos un poquito de ellos. Cuando hacemos alusión a la natalidad, sabemos que eso pues tiene que ver con la cantidad de personas que nacen en un determinado país o región en un tiempo también determinado. Si es más la gente que nace que la gente que muere, obviamente ahí hay una situación para analizar y comprender por qué en un país hay pues cantidades grandes de población. El otro aspecto que vendría a ser
el contrapuesto a la natalidad es la mortalidad. Y diremos que si hay menos personas muertas en relación a la gente que nace, ¿verdad? Que es la inversa del punto que hablábamos anteriormente con la natalidad, es natural y lógico que ese país, ese lugar o esa región van a tener un crecimiento poblacional considerable. Y por último, hablar de los movimientos migratorios, del cual vamos a profundizar un poquito más cuando veamos los tipos de crecimiento poblacional. Pero si en un país son más los inmigrantes que los emigrantes, pues en ese país va a haber lógicamente un crecimiento de su población. Eso podemos comentar en relación a la primera diapositiva que hemos pues estudiado en estos momentos. Prosigamos con el desarrollo de la misma y vamos a tocar en estos momentos los tipos de crecimiento poblacional. Como les decía, el primero es el natural o vegetativo. Y decirles pues que este se produce cuando el número de personas que nacen es superior a las que mueren. Si el número de defunciones es igual al número de nacimientos, el crecimiento se considera nulo o crecimiento cero. Mientras que si las muertes en la población son mayores a los nacimientos, nos encontramos en situación de un crecimiento natural o vegetativo negativo. Y ahí tenemos, si es más la gente que nace que la gente que muere, estamos hablando de un caso típico de crecimiento natural vegetativo. Y ahí pues el bebé aparece con el signo más, representando los nacimientos, y por el otro extremo pues tenemos un ataúd que lógicamente representa a lo que son las defunciones o las personas que fallecen. Continuemos. Vamos a hablar en estos momentos de el tipo de crecimiento migratorio por migración o migratorio, como es conocido. Y veamos qué es lo que ocurre en este caso. Decimos que este ocurre cuando hay más inmigrantes que emigrantes. En ese sentido, el saldo migratorio es positivo, mientras que si hay emigración, hay mayor emigración que inmigración, el saldo migratorio es negativo. Este resultado se suma, siendo positivo o negativo, al crecimiento natural para identificar el crecimiento poblacional total, que puede ser negativo, positivo o nulo. Veamos esto. Cuando son más las personas que ingresan que las que se van, estamos hablando de un crecimiento poblacional conocido por migración o migratorio. Entonces, ahí hemos estudiado los dos tipos de crecimiento que operan en los países, el natural o vegetativo y el que se da por el fenómeno de la migración. Pasemos ahora a hablar un poquito de los factores sociales, factores culturales, económicos y de política sanitaria que tienen una incidencia grande sobre el crecimiento de la población. Veamos. Por ejemplo, vamos a hacer una comparativa entre hombres y mujeres. Decimos, por ejemplo, son más comunes las defunciones de hombres en determinadas edades productivas debido a la división social del trabajo, ya que en esta, por razones culturales, los puestos de trabajo que implican riesgos de accidente son ocupados en su mayoría por hombres. A lo anterior se suma el hecho de que en general
son los hombres los que se ven involucrados más directamente en hechos violentos como la guerra. La mayoría de ejércitos están formados pues en un porcentaje mayor por personal masculino. Entonces esto hace pues que de alguna manera los hombres pues se esté en desventaja en relación con las mujeres en la cantidad de años que pueda vivir algunos de ellos. Ahora veamos el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, aunque históricamente han sucedido avances, al día de ahora todavía existen riesgos de morir durante el embarazo o el parto, que son diferentes respecto a la edad de las mujeres. Otra situación es la extrema desigualdad social y la pobreza que pueden acompañar la desnutrición de madres y recién nacidos. Esto puede incrementar las muertes en las madres o sus hijas o hijos. No obstante, el desarrollo en el campo de la medicina y la salud ha reducido la incidencia de las causas de muerte. Por ejemplo, por medio del tratamiento de antibióticos o con el desarrollo de cirugías que anteriormente no eran posibles. También el desarrollo y utilización de anticonceptivos ha favorecido la reducción del número de nacimiento. Entonces ahí vemos cómo hemos comparado la situación referida a aspectos pues entre el hombre y la mujer. Y ¿verdad? Este aspecto, el de los avances en la medicina y las técnicas, han reducido el número de muertes en ambos géneros, tanto en el hombre como en la mujer. Y ahí vemos los patrones que son exclusivos del sector masculino y los patrones que son exclusivos del sector femenino. Todo ello incide en el crecimiento natural o vegetativo. Sobre la migración, las guerras, la extrema desigualdad y la pobreza son expulsoras de migrantes, de tal forma que quienes escapan de sus territorios inmigran hacia otros lugares donde consideran que pueden tener una mejor vida. En vista de lo anterior, el crecimiento poblacional es mucho más que un número. Es el resultado de una diversidad de fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos. Comprender la dinámica de crecimiento poblacional implica adoptar una visión multidisciplinaria que responda a las preguntas de por qué hay más o menos nacimientos en unos territorios respecto de otros, por qué hay más o menos defunciones, por qué hay más o menos migración. Todo lo anterior también debe ser analizado desde la desigualdad existente entre hombres y mujeres, entre poblaciones específicas, como los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas, entre grupos etarios, como la niñez o las personas adultas mayores, entre diferentes espacios, como lo urbano y lo rural, etc. Entonces ahí vemos cómo ciertos factores de tipo cultural, social, económicos y de política sanitaria, pues obviamente tienen grandes incidencias en la situación pues de desigualdad o igualdad, o en esta problemática referida a la cantidad de población pues que cada año, cada década, cada lustro pues va aumentando a nivel mundial. Ahora pues vamos a ver la situación referida a la densidad poblacional, la cual hemos dicho está asociada pues con situaciones de violencia social. Y diremos que la densidad demográfica es un fenómeno mayormente asociado al ámbito de las ciudades, es decir, de lo urbano. La urbanización es un proceso que resulta de la división social del trabajo y la producción. El trabajo agrícola y sus productos se encuentran en lo rural, con menor densidad poblacional
con respecto al resto del trabajo no agrícola, como la manufactura, las actividades comerciales y las actividades administrativas y sus respectivos productos en lo urbano, con mayor densidad poblacional y de la concentración de lo profundo y de la población en el ámbito urbano. El mayor desarrollo de las ciudades, es decir, de lo urbano, atrae migraciones que incrementan todavía más la densidad demográfica. La alta densidad poblacional puede producirse sin ninguna regulación, siendo resultado sobre todo de condicionantes económicos, como es el caso de los asentamientos de grupos sociales de bajos ingresos que viven en comunidades irregulares o en zonas conocidas como marginales. En estos casos no es poco frecuente, pero tampoco es una regla, que se presenten situaciones de violencia social. A pesar de este panorama, la densidad poblacional puede ser regulada a partir de políticas imputadas por los gobiernos centrales o por los gobiernos locales, que designan zonas donde se promueve mayor o menor densidad poblacional. Bien, acá nos dice que en ciertas zonas que se conocen como zonas marginales, aunque no es una regla, existen condicionantes que permiten el desarrollo de situaciones de violencia social. Cuando hablamos de violencia social, nos estamos refiriendo a situaciones donde aparecen casos de bullying, que es algo que está vigente en lo que es la sociedad salvadoreña, más allá quizás de lo que podamos imaginar. Entonces el bullying es un factor de violencia social. Asimismo, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en las zonas urbanos marginales, pues existen muchos casos de violencia intrafamiliar o violencia de género. Y también hablamos pues de situaciones de violaciones sexuales en niñas, en jóvenes o en mujeres ya adultas. Y aún en algunos casos pues también violaciones a niños. Y se dan el aparecimiento pues de grupos irregulares al margen de la ley, formados pues por jóvenes y adolescentes principalmente, que son comunes en ese tipo de locaciones. Y otro aspecto pues referido a lo que es la violencia social, pues tiene que ver con la situación referida a la ocurrencia de homicidios. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo lo urbano atrae a la gente del área rural, como escuchamos anteriormente, como lo comentamos anteriormente, en vista pues de que se supone que en lo urbano existen mayores posibilidades de encontrar un trabajo. La gente migra del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, pero muchas de ellas pues lastimosamente terminan viviendo en estas comunidades urbanos marginales, que son o están sujetas pues a ser víctimas de situaciones de violencia social. Y ahí hemos desglosado ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de violencia social. Continuemos. Y llegamos pues al punto de hablar de la densidad poblacional. Hablar de la densidad poblacional, vamos a hacer una comparativa. Nos vamos a auxiliar de un mapa interactivo que he encontrado ahí en internet, el cual nos va a permitir de una mejor manera establecer cómo es que se obtiene esto de la densidad poblacional. Pero yendo por partes, decir que para obtener la densidad poblacional usted necesita obtener ciertos datos más una fórmula. Y la fórmula que usted necesita es para sacar la densidad poblacional, ¿verdad? Necesita conocer
¿Cuántas personas habitan en el país del cual usted quiere o necesita investigar su densidad poblacional? En el caso nuestro vamos a hacer una comparación entre El Salvador y los Estados Unidos. Entonces necesitamos saber cuántos habitantes tiene nuestro país, cuántos habitantes tienen los Estados Unidos y cuántos kilómetros cuadrados mide El Salvador, eso es, y cuántos kilómetros cuadrados miden los Estados Unidos. Y después solo es cuestión de aplicar la formulita. Conozcamos esos datos. Tenemos que en lo que a número de habitantes se refiere, El Salvador tiene un poco más de 6 millones de habitantes, casi ya aproximándose a los 6.500.000 habitantes. Mientras que en los Estados Unidos hay un poco más de 331 millones de habitantes. Conozcamos ahora la cantidad de kilómetros cuadrados de un territorio y de otro. Y así tenemos que en el caso salvadoreño, nuestro país tiene como territorio o superficie 21.040 kilómetros cuadrados. Por su parte, los Estados Unidos cuentan con 9.831.510 kilómetros cuadrados. ¿A cuánto ascenderá la densidad poblacional de cada uno de ellos? Eso lo conocemos a continuación a través del uso del mapa interactivo que les había anunciado con anticipación. Veamos la densidad poblacional de uno y otro país. Ok, tal y como decíamos en la diapositiva anterior, vamos a establecer la densidad de población de dos territorios. Pretendemos hacer eso y para ello dijimos vamos a valernos de la fórmula a través de la cual se logra conocer la densidad poblacional de un país, la cual es dividiendo el total de sus habitantes entre la cantidad de superficie o territorio que posee un determinado país. Para el caso, estamos haciendo una comparativa entre Estados Unidos y nuestro país. Ya conocimos cuántos habitantes tiene nuestro país, cuántos habitantes tiene Estados Unidos, cuántos kilómetros cuadrados tiene en superficie El Salvador y cuántos kilómetros cuadrados tienen los Estados Unidos, y ya conocemos esos datos básicos. Entonces nos vamos a valer de esta herramienta. Es un mapa interactivo el cual yo he encontrado en internet, a través del cual vamos a conocer, nos permite conocer de una manera directa las densidades poblacionales de cada uno de los países. Y ahí podemos apreciar en la pantalla que nos están apareciendo los datos de nuestro país. Y nos dice el dato que de El Salvador lo podemos apreciar acá. Su densidad poblacional es de 308.28 personas por kilómetro cuadrado. Casi 309 personas habitan un kilómetro cuadrado. Ese dato, ¿de dónde sale? Pues precisamente sale de dividir la cantidad de población, que es un poquito más de 6 millones, casi buscando los 6 millones y medio, entre 21.040 kilómetros cuadrados, que es la superficie total de nuestro territorio, y al efectuar esa división nos da pues ese total que nosotros vemos ahí en la imagen. Entonces ahí tenemos y hemos conocido a través del uso de este mapa interactivo la densidad poblacional de El Salvador. Pero como estamos haciendo una comparativa, veamos los datos ahora de Estados Unidos. Y nótese que al dar clic sobre el mapa donde aparece el territorio de Estados Unidos, rápidamente me lo tira en este espacio de acá y me lo tira en el espacio de arriba.
y vemos que la densidad poblacional de Estados Unidos es de 33.67, casi 34 personas por kilómetro cuadrado. Eso pues se repite la misma operación a la que yo pues aludí anteriormente. Dividimos el total de habitantes de Estados Unidos, que lo podemos ver acá. Son más de 331 millones de estadounidenses, habitando una superficie de 9.831.510 kilómetros cuadrados. Hacemos esa división y el resultado de esa división es lo que nos aparece ahí: 33.67 personas por kilómetro cuadrado. Este mapa interactivo es muy interesante y ustedes lo pueden consultar en esta dirección que aparece acá, populationpyramid.net. Así es la dirección de esta página, que es muy interesante. Nosotros hemos establecido comparativa entre El Salvador y Estados Unidos, y ahí vimos pues que aparecen los datos de su población y la cantidad de kilómetros, y de una vez nos tira pues lo que es la densidad poblacional. Pero yo puedo consultar la densidad poblacional de cualquier país del mundo. Por ejemplo, si quiero conocer cuál es la densidad poblacional de Japón, basta con que yo dé clic ahí y aquí pues me aparece que la densidad poblacional es de 334.63 personas por kilómetro cuadrado. Sabemos que el territorio de Japón pues es casi en las condiciones similares a las nuestras, ¿verdad? Es un territorio poco escaso. Si quiero conocer la densidad de China, pues simplemente doy clic ahí y me dice pues que la densidad de China es de 150.51 personas por kilómetro cuadrado. Si quiero conocer la densidad de Rusia, pues simplemente clico ahí y me dice que la densidad de Rusia es de 8.54 personas por kilómetro cuadrado, casi 9 personas, pero sabemos que Rusia pues es el país más grande del mundo. De igual forma, en Australia, ¿verdad? Basta con que clique ahí, ¿verdad? Y me dice que la densidad de Australia es de 3.29 kilómetros, 3.29 personas por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Y conocemos que Australia es un país grande también. Incluso existen muchas regiones de su territorio que no son habitadas. Y de igual forma, si volvemos a América y quiero conocer la densidad poblacional de Brasil, doy clic sobre la parte donde se ubica el mapa de Brasil y ahí pues me aparece que su densidad es de 24.96 personas por kilómetro cuadrado. Y así pues puedo conocer la densidad del país que yo desee. De la India, ¿verdad? Por ejemplo, me aparece. Si quiero conocer la densidad de España, de igual forma, la de Inglaterra, ¿verdad? La de los países nórdicos, en este caso Suecia. De igual manera la de África, conocer la densidad de Argelia. Si quiero conocer la densidad poblacional de Francia, y así sucesivamente, pues todos los países del mundo, ¿verdad? Y otro dato importante que me arroja esta página es la ubicación de los países ordenadas de acuerdo a su densidad de población, y esto nos permite apreciar que nosotros estamos en el lugar número 29, y aquí nuevamente se repite, ¿verdad? Lo que es la densidad de población, la cantidad de kilómetros cuadrados y la cantidad de población que nosotros pues tenemos. Y así podemos consultar cualquier dato sobre ese rubro en este mapa interactivo muy interesante, cuya página pues ya les dije cómo se llama, ¿verdad? Y la tenemos aquí nuevamente. De comentarles que esto lo van modificando cada año. Los datos obtenidos en cuanto a población son del año 2020, como dice acá. Obviamente lo del 2021 aún no aparece, pues eso me imagino que lo van a actualizar a finales de el presente año. Entonces ahí pues conocimos de primera mano
cuáles son las densidades poblacionales de El Salvador y de Estados Unidos y la de otros países del mundo, las cuales es fácil consultar a través de esta herramienta que la podemos pues ubicar en el internet y nos arroja pues datos, decíamos, sumamente importantes para poder conocer las densidades poblacionales de cualquier país del mundo. Ok, vamos a hablar a continuación de la problemática referida a la situación de cómo la población, el aumento de ella, incide para que se den situaciones de pobreza y daño al medio ambiente. Desde algunas corrientes de pensamiento tradicionales se ha planteado la idea de que las sociedades en vías de desarrollo o subdesarrolladas, caracterizadas por la alta incidencia de la pobreza, son el resultado de un alto crecimiento demográfico, el cual obliga a destinar muchos recursos para la atención de la población. Al mismo tiempo, el gran crecimiento demográfico y la pobreza provocan la creación de asentamientos humanos desordenados, los cuales suelen estar desprovistos de servicios como agua potable, disposición de excretas, falta de recolección de basura, entre otras, impactando negativamente al medio ambiente. Bajo este razonamiento, la solución para ambas problemáticas, la pobreza y el deterioro ambiental, llegaría controlado el crecimiento poblacional, fundamentalmente el crecimiento natural o vegetativo. Sin embargo, este tipo de planteamientos que todavía se utilizan resultan insuficientes para comprender la relación entre la población y el medio ambiente, pues el crecimiento poblacional y sus efectos sobre el ambiente están condicionados sobre todo a la desigualdad económica, la cual ha colocado grupos poblacionales en situaciones marginales, siendo esta la raíz fundamental de la problemática, la cual se acompaña en otros aspectos como la educación de calidad y la generación de empleo digno. A pesar de lo anterior, es innegable que un alto crecimiento poblacional en una sociedad empobrecida genera impactos ambientales adversos, pero sus causas no se encuentran en el crecimiento poblacional o en la densidad habitacional por sí mismas, sino en las relaciones sociales que producen profundas desigualdades económicas al interior de la sociedad de un mismo país, así como debido a las relaciones económicas entre las sociedades de distintos países. Ok. Ahí pues estamos viendo, terminamos de ver ahí, cómo ciertas corrientes intentan explicar el fenómeno de la pobreza y el impacto que la sobrepoblación tiene en el medio ambiente. Y lo explican a partir del hecho de que algunas sociedades son pobres porque se ven obligadas a invertir recursos grandes en su población, y esta situación hace o lleva a que muchos les toque pues vivir en condiciones casi infrahumanas, y ya vimos el caso de las comunidades urbanas marginales, que son a las que hace referencia. Vamos a darles esta imagen para ponerles algunas, compartirles estas imágenes que son de comunidades urbanas marginales de nuestro país, donde se dice que cuentan en su mayoría, que no cuentan, más bien dicho, con servicios públicos básicos, como el acceso a agua potable, el contar pues con alcantarillas que les permitan sacar los desechos líquidos y sólidos pues que producen, carecen de agua potable, carecen de un servicio educativo de calidad, y ahí vemos pues cómo, ¿verdad? Las aguas que salen de las casas van por
casas, ¿verdad? Veamos las condiciones de las viviendas. Eso es el vivir en una comunidad urbana marginal. Pero esta explicación que de alguna manera pues da, me imagino, alguien que es economista, deja a un lado pues el hecho de que en países como el nuestro hay situaciones estructurales. Yo siempre he dicho, no es posible que en un país donde hay mala distribución de la riqueza se den situaciones en las cuales a muchas personas les falta de todo y a un grupo muy pequeño de la población les sobre de todo. Yo nunca me he opuesto a que acá en el país existan ricos. Ya esa práctica y esa retórica pues debe de ser dejada en desuso. Siempre es necesario pues que exista gente que invierta, gente que genere empleo, pero pues a la par de ello se necesita que pague salarios justos, que pague impuestos, que honre pues sus tributos como lo hacemos todos. Pero nosotros vivimos en un país pues donde tenemos una política fiscal regresiva, donde los pobres son justamente los que pagamos más y los que tienen más cada día pagan menos y quieren pagar menos de lo que pagan. Entonces, a la base de eso pues está las desigualdades sociales, las desigualdades económicas que padece nuestro país. Y este es un problema que urge enfrentarlo. No hay que evadirlo, hay que enfrentarlo y luchar pues porque se solvente ese tipo de cosas. Pero para solventarlo pues necesitamos cambiar las estructuras económicas, políticas y sociales injustas que han prevalecido en nuestro país a lo largo de la historia. Y repito, yo no tengo nada en contra de la gente pues que tiene dinero, ¿verdad? Pero es necesario sensibilizar a esta gente y hacerle ver pues de que de ellos depende en buena medida la mejor marcha de este país, por el reducir la brecha pues entre ricos y pobres en el país. Eso urge, ¿verdad? Y también hablan pues de que es necesario, ¿verdad?, poner políticas o métodos de control de la natalidad, es decir, que se regule la cantidad de hijos por mujer, porque sabemos que en países como el nuestro pues hay familias que son numerosas y muchas veces amparados en situaciones dogmáticas decimos que los hijos traen el pan bajo el brazo, pero eso no pasa de ser un eufemismo. Sabemos que una familia entre más numerosa es, menos posibilidades va a tener pues de poder darle a los hijos lo mejor, ¿verdad? Entonces esos son tipos de situaciones con las cuales debemos de ir luchando por superarlas en nuestro país, y que tiene a su base pues un problema de una cantidad grande de población. Imaginémonos, estamos hablando que ya casi somos 6 millones y medio salvadoreños viviendo acá, y se supone que hay alrededor de un poco más de 2 o 3, dicen algunos 3 millones viviendo en otros países del mundo. Sumémosle eso, estamos hablando casi de 10 millones de salvadoreños. Imagínense si toda esa gente que vive en el exterior viviera acá actualmente, pues iba a haber una presión social grande, una presión sobre nuestros recursos también pues muy grande. Y eso pues que estamos tocando los aspectos referidos a cómo la pobreza y el medio ambiente sufren, ¿verdad?, a causa de el aumento poblacional en países pues del mundo, pero principalmente quizás en los países latinoamericanos, a lo cual pues área a la cual pertenece El Salvador. Prosigamos. Bien, vamos a hablar a continuación de la huella ecológica. Comentarles que este concepto para mí pues es nuevo. Realmente nunca había escuchado hablar pues de este concepto, pero lo vamos a conocer en estos momentos. Decirles que la huella ecológica es la superficie o área de territorio ecológicamente productivo que se necesita para producir recursos útiles y para asimilar
los residuos de una población, de acuerdo con sus niveles de vida. Para calcular la huella ecológica de una población, se determina la superficie necesaria para absorber el consumo de alimentos y productos forestales, la superficie que ocupan los edificios e infraestructuras, el área forestal requerida para la absorción de emisiones de dióxido de carbono que provienen de la quema de combustibles fósiles. Las superficies se miden en áreas per cápita, con lo que es posible establecer comparaciones entre países o sociedades. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la satisfacción y las necesidades de las futuras generaciones, la huella ecológica de los habitantes de los territorios no debería ser superior a la biocapacidad disponible para cada habitante del planeta. En 2011, a escala planetaria, la huella ecológica era de 2.7 áreas per cápita, mientras que la biocapacidad ascendía a 1.8 áreas per cápita. Es decir, existía un déficit ecológico de 0.9 áreas per cápita. No todas las personas que habitan el planeta Tierra tienen la misma responsabilidad en el déficit ecológico global. Para 2011, el 80% de la población mundial tenía una huella ecológica menor a 1.8 áreas per cápita, mientras que el restante 20% de la población son los que provocan el déficit ecológico. Así como existe una huella ecológica, también existe una huella hídrica, que también representa el impacto de las actividades humanas sobre los recursos hídricos, permitiendo identificar y comprender cómo afectan al medio ambiente los hábitos de consumo y producción de la población. Y a eso pues nos referimos cuando hablamos de la huella ecológica. Para entenderlo de una mejor manera, pues decirles que la huella ecológica se refiere a cuántos recursos nosotros gastamos para poder producir nuestro alimento, cuántos recursos naturales gastamos para producir nuestra energía, cuántos recursos gastamos para producir nuestro transporte, cuántos recursos gastamos en total para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y ahí podemos apreciar en el mapa que obviamente los países industrializados, pues Estados Unidos tiene una huella ecológica mayor, ya que conocemos pues que es una sociedad altamente consumista. Entonces eso hace que su población deteriore mucho a lo que es el medio ambiente, mucho más que las sociedades de los países más pobres. Así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.